Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Veo bastantes nombres y algunas caras conocidas. A quienes no tengo la oportunidad de conocer, me presento. Soy Carlota Fritz, soy directora de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y junto a la Facultad de Ingeniería tengo el agrado de darles la bienvenida a esta primera actividad que esperamos sea la primera de muchas, y esperamos también sean actividades que nos permitan formar comunidades junto a ustedes en esta materia que hoy día de alguna manera nos convoca, ¿cierto? No solo a los abogados, pero principalmente a los abogados, y que tiene que ver con cómo enfrentamos, ¿cierto?, nuestra profesión a la luz de la digitalización de la profesión legal. Así es que estamos muy contentos. Como facultad tenemos un real interés de acercarnos a estos temas. Como van a saber en el transcurso de esta actividad, estamos próximos a comenzar nuestro curso de aspectos legales y técnicos de la protección de datos y la ciberseguridad. Esta es una actividad en el contexto, ¿cierto?, de difusión de ese curso, y por lo mismo quiero saludar a los expositores del día de hoy, a don Rodrigo León, director del curso, a don Rafael Meri y a José Manuel Jiménez. Quiero agradecer también muy especialmente la participación y la colaboración de WebDocs en la realización y en la organización de esta actividad, y también de las futuras a las que esperamos también puedan participar. Así es que muy bienvenidos, muy bienvenidas, esperamos que disfruten esta actividad y que sea muy provechosa para ustedes. Así es que los dejo ahora con don Rodrigo León. Muchas gracias, Carlota. A todos muy bienvenidos. Nuestro seminario o charla, en el fondo, va a componerse de 3 exposiciones. Rafael Meri, un gran especialista, abogado, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, pero adicionalmente gran conocedor de lo que es la estructura del mercado de los servicios legales. Así que es un gran placer y honor tener a Rafael en la exposición. Va a partir él, después viene José Manuel Jiménez, abogado. Él es fundador de WebDocs, experto en gestión de startups y miembro para el Consejo Sudamérica de la WSC, asociación relacionada con todo lo que es la gestión de contratos y la automatización. Y por último terminaré yo, Rodrigo León. Muchos de ustedes tal vez me conocen, soy socio del estudio Silva, además director del curso de aspectos legales y técnicos de ciberseguridad y datos personales. Así que, sin más, además, un poco para terminar, la estructura de las exposiciones: parte Rafael, sigue José Manuel, terminaré yo, y podrán hacer todas las preguntas que ustedes quieran en el chat. Carlota nos va a ayudar después con juntar esas preguntas y tratar de responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Así que, sin más, y entendiendo además que tenemos un partido de fútbol muy importante a las 9, así que vamos a tratar de terminar en tiempo para que todos podamos ver la victoria de Chile sobre Venezuela. Dejo a Rafael con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a la universidad por la invitación. Voy a compartir pantalla para que se vea mi exposición, mi presentación. Bueno, lo que quiero hacer es mostrar o dar algunas ideas de hacia dónde se está moviendo la profesión legal y cómo esto está viéndose en Chile, digamos. Si uno mira esto en un contexto más amplio, no solo en Chile, sino que ve la profesión legal en el mundo, lo primero que uno puede decir es que hoy día hay muchos más abogados, y el mercado legal es mucho más competitivo que hace muy pocos años, digamos, ¿sí? En general, si uno mira la historia, digamos, los abogados vienen haciendo más o menos lo mismo desde fines del siglo XIX, pero hoy día estamos en un contexto donde hay muchísimos más abogados y donde el mercado es mucho más competitivo, lo que hace o presenta algunos desafíos que son importantes de tomar en cuenta. Si uno mira los últimos
30 años, ¿no es cierto? Y ve algunos países, ve cómo ha aumentado el número de abogados. Chile, digamos, ya vamos a ver, ha crecido mucho el número de abogados, pero eso es una tendencia a nivel mundial, que el número de abogados ha crecido en los últimos años, especialmente en los últimos 30 años, donde las tasas se han más que duplicado en el número de abogados. Pero además la industria legal está mucho más globalizada. Hoy día uno puede prestar servicios legales desde distintas partes del mundo y por lo tanto el escenario en el cual actúan los abogados hoy día es mucho más amplio. Abogados situados en India están prestando servicios legales a bancos en Estados Unidos o en Inglaterra. Desde Latinoamérica podemos prestar servicios a distintas partes del mundo. Hoy día el mundo está mucho más conectado y mucho más globalizado. Si uno ve, por ejemplo, las principales firmas de abogados en el mundo, se da cuenta que los servicios legales hoy día se trata de mercados internacionales. Oficinas que, por ejemplo, Dentons, que tiene presencia en 79 países, digamos, pero hoy día es muy común que una oficina de abogados tenga presencia en muchos países, en los 5 continentes, y esa es una tendencia, ¿no es cierto? Hoy día, desde hace algunos años, en Chile han aterrizado muchas firmas internacionales. Hoy día la presencia de estas firmas internacionales es muy importante y están jugando un rol muy importante en la industria legal. Varias de las principales firmas chilenas o que trabajan en Chile son de estas firmas internacionales. Y además la tecnología ha generado una revolución, ha generado un cambio y está generando un cambio en la forma en que los abogados prestan el servicio y hoy día, aun cuando parece ser casi que un lugar común hablar de innovación legal, bueno, es una cosa que hay que tenerla a la vista, cómo la tecnología está modificando la forma en que los abogados prestamos nuestro servicio y cómo la tecnología está transformando también al derecho, ¿sí? Si uno mira el contexto universitario, digamos, del mundo, uno se da cuenta que esto está impactando la educación legal de forma muy significativa. De allí que la iniciativa de la Universidad Adolfo Ibáñez está muy alineada con la tendencia mundial. Las grandes universidades en el mundo tienen programas relacionados con la tecnología, pero no solo con el derecho de la tecnología, sino que también con lo que se llama el legal tech, es decir, con el desarrollo de herramientas tecnológicas para el ejercicio de la profesión. A esto hay que prestarle atención. El mundo se está moviendo hacia la tecnología y el derecho se está moviendo hacia la tecnología. La tecnología está haciendo que el derecho tenga que enfrentar nuevas preguntas, pero también la forma de ejercer el derecho, ¿no es cierto?, está muy de la mano de la tecnología. Y si uno mira el mercado legal chileno, ¿no es cierto?, que a veces va un poco más atrás de las tendencias mundiales, bueno, se da cuenta uno que también están pasando cosas que merecen la pena prestarle atención. Y merece la pena prestarle atención desde un punto de vista individual, ¿no es cierto?, en la forma en que uno se ejerce la profesión o va a ejercer la profesión, pero también vale la pena prestarle atención porque yo diría que la educación legal se está quedando atrás. Los abogados en general no somos muy amigos de la innovación y la educación legal todavía menos, ¿no es cierto? Nosotros seguimos enseñando derecho de la misma forma como se enseñaba hace 40 años y el mercado va mucho más rápido que la educación legal. Entonces, hay que prestarle atención a esto y mirar el mercado legal chileno es un buen indicador de cómo se están produciendo estos cambios. Si uno mira la demografía, es decir, cómo está compuesto este mercado legal o cómo se ha ido transformando en los últimos años el mercado legal chileno, uno se da cuenta primero que hay muchos más abogados, ¿sí? Hoy día están jurando más de 4.000 abogados al año y
si mira el aumento, nosotros aquí muestro el número de titulados en la Corte Suprema desde la década de los 90, de principios de los años 90 hasta hoy día, vemos que el aumento ha sido exponencial. En el año 92 habían algo así, pongo el 92 porque es la fecha donde hay un censo que da cuenta del número de abogados, o el último censo que da cuenta del número de abogados en Chile, que hablaba de algo así como 9.000 abogados en 1992. Hoy día el número de abogados supera los 50.000 abogados, casi 60.000 abogados, y eso muestra, digamos, que hoy día somos muchos más los abogados en Chile. El mercado es mucho más competitivo, por lo tanto. ¿Sí? Pero además hay muchos más estudiantes de Derecho. O sea, si hoy día hay 50.000, 55.000 abogados, bueno, hay 45.000, 46.000 abogados, estudiantes de Derecho. Y esto muestra que en los próximos años el número de abogados va a crecer todavía más. Es decir, si hoy día hay muchos abogados, bueno, en pocos años más van a haber muchísimos más, ¿no es cierto? Entonces eso presenta desafíos individuales, pero también desafíos para las firmas de abogados, las empresas de prestadoras de servicios y para las universidades sin duda, digamos, ¿cierto? Uno diría también que a muchos abogados también eso debería generar o debería estar generando algún impacto en la empleabilidad, ¿no es cierto? Hoy día encontrar trabajo es mucho más difícil, pero los niveles de empleabilidad tienden a ser más o menos estables los últimos años, con una pequeña tendencia a la baja, ¿sí? O sea, y esa tendencia a la baja podría estar indicando que hoy día es mucho más difícil encontrar trabajo en la profesión legal. Por lo tanto, el emprendimiento o el desarrollo de negocios, ¿no es cierto?, debería ser una alternativa que hay que mirar con detención. O sea, hoy día un estudiante de Derecho que está en los últimos años no solo debería pensar en emplearse en una firma de abogados o en el sector público, ¿no es cierto?, o en alguna empresa, sino que debería empezar a pensar, ¿no es cierto?, en el emprendimiento, en el desarrollo de un negocio propio, y eso requiere, ¿no es cierto?, que las universidades se pongan al día para empezar a entregar ese tipo de herramientas que son necesarias para el futuro de sus estudiantes. Si uno quisiera entender el mercado legal chileno, y aquí en un ejercicio como de segmentación del mercado chileno, uno podría encontrar que la gran mayoría de los abogados se emplea en el sector privado, ¿no es cierto? Y la gran mayoría lo hace de manera independiente o en pequeñas oficinas de abogados, ¿sí? Un grupo lo hace en empresas, ¿no es cierto?, principalmente en gerencias legales, y casi el 10%, el 9% está en lo que yo llamo el Big Law o las grandes firmas de abogados, ¿no es cierto? Grandes firmas de abogados no por el tamaño, sino que por el tipo de negocio que atienden o el tipo de cliente que atienden. Y otro porcentaje está en el sector público, sin duda, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial, en otras actividades, abogados que deciden dedicarse no a la profesión legal, sino que a otras actividades. Bueno, ya hay un porcentaje dado naturalmente sin actividad o derechamente sin trabajo, ¿no es cierto? Lo que es interesante es que en todos estos segmentos están pasando cosas, ¿no es cierto? Hasta por ejemplo, en el segmento de las pequeñas o la cosa más masiva, hoy día existen empresas de servicios legales asociados principalmente a la litigación que hasta hace muy poco nosotros no las conocíamos. Grandes empresas que atienden cuestiones laborales o cuestiones de deudas, de crédito,
que hoy día hacen publicidad en la radio, incluso en la televisión. No sé si quizás vieron el último debate presidencial donde en las tandas de publicidad aparecía una oficina de abogados haciendo publicidad. Bueno, eso era una cosa que nosotros no conocíamos hasta hace muy poco. La publicidad en los diarios, la publicidad en las redes sociales, publicidad digital, ¿no es cierto? Eso es algo que no conocíamos y eso da cuenta de que el mercado hoy día es mucho más complejo, es mucho más competitivo y se parece mucho más a otros mercados, ¿sí? Hasta hace poco nosotros estábamos acostumbrados que los abogados éramos considerados como una cosa así como distinta a otras actividades económicas, digamos, pero hoy día nos estamos pareciendo cada vez más a otro tipo de prestadores de servicio y funcionamos en una lógica mucho más comercial o empresarial. Y si ahora uno quiere prestarle la atención a lo de la tecnología y al legal tech chileno, digamos, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que se están desarrollando en el último tiempo o que es una industria que ha tomado mucho impulso en el último tiempo. Todavía yo me atrevería a decir que estamos lejos de los desarrollos que uno puede ver en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, pero es un buen indicador mirar cómo las cosas que se están haciendo y que se han empezado a desarrollar con harta fuerza. Por ejemplo, empresas que han desarrollado o están desarrollando herramientas de gestión para firmas legales y para abogados. Encontramos empresas que ya llevan mucho tiempo. WebDocs es un actor importante en el mercado, sin duda, ¿no es cierto? Pero hoy día hay varias empresas que están en este segmento del legal tech. Empresas que ofrecen contratos online, ¿no es cierto? Hasta hace poco, un abogado, y cuando digo hasta hace poco es porque no es hasta hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Un abogado podía cobrar un buen honorario por hacer una sociedad o por hacer un contrato de compraventa o de arrendamiento. Bueno, hoy día eso es casi imposible, dado que existe la tecnología, ¿no es cierto? Ha ayudado a hacer mucho más accesible esto, a ser mucho más barato, y hoy día es casi imposible cobrar una suma relevante por la constitución de una sociedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Una persona además puede hacerlo sin necesidad de tener un abogado. Entonces están estas empresas que hoy día están ofreciendo contratos de manera online y a un costo muy bajo que está impactando o ha impactado, ¿no es cierto?, en el negocio legal que antes un número importante de abogados, ¿no es cierto?, vivía o ganaba su ingreso gracias a este tipo de actividad. Los marketplaces jurídicos o plataformas de intermediación también han tomado algún rol importante. Hoy día es normal intermediar, ¿no es cierto?, o usar estas plataformas o estos marketplaces para unir, ¿no es cierto?, a clientes con abogados. Muchos abogados se publicitan en estos marketplaces y levantan clientes, levantan negocios a partir de estas plataformas. Cosa que, de nuevo, hasta hace muy poco esto era impensado, ¿no es cierto?, y había que ir casi que al colegio de abogados a ver la lista de abogados para conseguir un abogado. Bueno, hoy día existen estas herramientas, estas plataformas que nos permiten publicitarnos como abogados y permiten a los clientes acceder a abogados. Y además hay empresas que hoy día están ofreciendo servicios legales online. Donde cualquier persona puede tener una reunión con un abogado, pedir una asesoría con un abogado de manera online sin necesidad de ir a una oficina, sin necesidad de la presencia física. Tecnología que está automatizando procesos legales, es decir, el uso de la inteligencia artificial para automatizar ciertos procesos legales.
sabemos que la tecnología y la inteligencia artificial está generando un impacto en distintas industrias. Bueno, la industria legal no es una excepción en esto. Hay muchos procesos legales que son automatizables, donde los computadores hacen mucho mejor el trabajo que los abogados, y lo hacen a un costo mucho más bajo. Por lo tanto, para los clientes esto es mucho más relevante que contratar a un equipo de abogados a la hora de hacer procesos que son fácilmente repetibles y fácilmente automatizables, ¿no es cierto? Y bueno, hay otras empresas, ¿no es cierto? Hoy día la firma digital está generando un nicho de negocio, es probable que en los próximos años, ¿no es cierto?, veamos también soluciones para la resolución de conflictos de manera online, ¿no es cierto? Hoy día se está hablando en el mundo de la justicia online, ¿no es cierto? Bueno, y la pandemia nos enseñó, o nos ha mostrado más bien, que es perfectamente posible litigar de manera online sin necesidad de concurrir a los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Esperemos que algunas de estas cosas se mantengan, ¿no es cierto? No sé, el hecho de ir a una corte a alegar, ¿no es cierto?, y cumplir con esas formalidades y esa pérdida de tiempo que significaba, ¿no es cierto?, estar toda una mañana esperando que ser llamado para alegar frente a una corte. Bueno, eso hoy día la tecnología permite reducir los costos de transacción y hacer mucho más eficiente el sistema. Entonces, es bien probable que en los próximos años veamos esto de la justicia online y los tribunales dejen de ser esos espacios, digamos, tan solemnes y los tengamos al frente de nuestras pantallas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la profesión legal en la era digital? Y esto es lo que quería ya empezar como a reflexionar o a llamar la atención, sobre todo en un contexto de un curso como el que va a dar la universidad, Adolfo Ibáñez, que se hace cargo de uno de estos desafíos, ¿no es cierto? Primero, es la masificación y la mayor competencia. Nosotros los abogados estábamos acostumbrados a ser únicos, por decirlo así, ¿no es cierto? Éramos los únicos llamados a prestar un servicio legal. Hoy día esa mayor competencia no viene solo de los abogados, y hoy día somos muchos más a los abogados, ¿no es cierto? Pero esta mayor competencia ya no viene solo de los abogados, sino también viene de otros proveedores de servicios legales. Hoy día los abogados no solo compiten con abogados, sino que también compiten con prestadores de servicios legales que no necesariamente son abogados. Hoy día la gran discusión en el mundo tiene que ver con la desregulación, tiene que ver con el abrir las puertas de la profesión legal para que no abogados, para que otros profesionales, ¿no es cierto?, también puedan prestar servicios legales. Esta es una discusión que se ha dado en Inglaterra, en Estados Unidos, en distintos estados de Estados Unidos, en otras partes de Europa. Se está permitiendo, ¿no es cierto?, que no abogados puedan prestar algunos servicios legales. Tienes 2 minutos, Rafael, 2 minutos. Cosa que hasta hace muy poco, digamos, ni lo imaginábamos, ¿no es cierto? La tecnología sin duda es el futuro. Yo ahí me atrevería a decir que es muy difícil pensar el derecho en el futuro si no es de la mano de la tecnología. La globalización, el mercado es mucho más globalizado. Hoy día donde vamos a trabajar no es necesariamente en el país, digamos, sino que en todo el mundo. Tenemos clientes más exigentes, por lo tanto hoy día tenemos clientes que ya conocen mejor el derecho y por lo tanto o tienen acceso al derecho. Hoy día es cosa de meterse a Google y tener acceso al derecho y por lo tanto eso los hace sin duda mucho más exigentes. El emprendimiento y la innovación. Hoy día necesitamos abogados que emprendan, que innoven y eso requiere y hace una demanda para las universidades. Y eso trae nuevos requerimientos para la educación legal. La educación legal tiene que ponerse al día en esto. La educación legal no puede seguir enseñando derecho como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no es cierto?
Y lo último que quiero decir es que es entender que la profesión legal, es decir, el ser abogado es una parte de la industria legal, no es toda la industria legal. Hoy día hay empresas de servicios legales que no necesariamente son abogados. Y entender esto implica revisar la definición que nos entrega el Código Orgánico de Tribunales de los Abogados. El Código Orgánico de Tribunales dice que los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia los derechos para las partes litigantes. Es correcto eso, pero hoy día ser abogado es mucho más que eso. ¿Sí? Hoy día ser abogado significa prestar servicios legales, hoy día ser abogado significa ir de la mano de la tecnología, hoy ser abogado significa ser parte de esta industria legal, pero no solo somos abogados los que somos parte de esta industria legal. El llamado es a la educación, a que la educación legal se haga cargo de esto. El futuro es tecnología, no es suficiente saber derecho, hoy día tenemos que saber de otras, necesitamos de otras herramientas, y si no entendemos esto, digamos, nos vamos a quedar fuera de este mercado, de este nuevo entorno. Hoy día no es suficiente el derecho para ser un buen abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Rápido, muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias por la presentación. Por un tema de tiempo, vamos a dejar las preguntas para final. Al final, lo probable es que va a haber varias preguntas para Rafael. Los dejamos ahora con José Manuel Jiménez. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como bien pueden ver acá en pantalla, la idea es poder hablarles de esta frase que sale aquí, de la automatización y digitalización de contratos y los desafíos en la profesión del abogado. Quisiera aprovechar de complementar primero lo que dijo Rafael sobre esa clasificación que hizo en LegalTech para ubicar a WebDocs en el mundo de lo que es el Contract Lifecycle Management, y en la gestión del ciclo de vida de contratos, que eso es lo que hace WebDocs hoy día, y que se enfoca justamente en empresas medianas y grandes, ¿ya? Y ahora, como lo podemos comentar más en detalle, en varios países de Latinoamérica, ¿ya? Entonces, bueno, aprovecho de agradecer también a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Carlota, a Rodrigo, a todos los que organizaron este seminario, y bueno, y poder contarles también cómo desde mi experiencia en WebDocs hemos aprendido a poder impactar en la gestión de los abogados a través de la automatización de contratos. En primer lugar, me aprovecho de presentar brevemente. Bueno, soy José Manuel Jiménez, soy abogado de profesión, fundé WebDocs hace aproximadamente 10 años con la visión de digitalizar y automatizar la gestión de contratos para justamente generar un impacto en los negocios de las compañías a través de esta automatización, obviamente ayudando a acelerar la productividad de los departamentos legales de empresas y abogados, hoy día cada vez más con foco en compañías, sin perjuicio de que los mismos, obviamente, empresas colaboran muchísimo con abogados externos, pero como les decía, principalmente para generar un impacto en el negocio. Hoy soy consejero de la World Commerce and Contracting, que es la institución líder mundial en gestión y buenas prácticas de contrato, que es una institución que reúne a más del 90% de las 500 empresas más grandes del mundo, también conocidas como la Global Fortune 500. Entonces, a través de mi experiencia en WebDocs, quiero contarles, obviamente, qué hemos aprendido sobre esta automatización contractual y cuáles son los desafíos que yo veo actualmente dentro de la profesión del abogado dentro de esta misma línea. Bueno, rápidamente contarles un poco cuál es el impacto que WebDocs ha logrado en la TAM, un poco para lograr también con esos logros explicar todo lo que vamos a hablar de automatización. En primer lugar, bueno, contarles que WebDocs trabaja con más de 12, en más de 12 países, o sea, en 12 países, derechamente, incluyendo México, Brasil y Estados Unidos, con más de 200 prestigiosas empresas, varias multinacionales, multilatinas y locales de renombre, y ya automatizamos más de 3 millones de contratos, ¿ya? Y bueno, y para entrar ya en materia, tenemos como compañía un propósito, que es conectar digitalmente organizaciones para lograr relaciones de negocios justas, eficientes y transparentes. Ese es el propósito de Web. Entonces, cuando leo este propósito, quiero aclarar que la parte de relaciones de negocio es lo que involucra a los contratos. Entonces, nuestra misión es lograr que más de 200 organizaciones de gran tamaño que ya trabajan con nosotros, cuando colaboren en sus contratos con proveedores, con clientes, con personas, logren llegar a la máximo nivel de justicia, eficiencia y transparencia a través de la tecnología. Y bueno,
antes de ya entrar en materia propiamente legal y del abogado, quiero aclarar que, como vamos a hablar de automatización y digitalización de los contratos son el corazón de los negocios. Los contratos son la fundación del comercio. En un contrato se gobierna la relación de negocio, ¿ya? Y eso es muy importante porque, bueno, cuando uno habla de un flujo de caja básico en una compañía de ingresos y egresos, generalmente los ingresos de una compañía, lógicamente, vienen por los clientes que tienen contratos, y obviamente los egresos mayoritariamente son pago de remuneraciones o pago a proveedores, que es donde obviamente con las personas, con los proveedores, hay contratos también, ¿ya? Entonces, los contratos son el corazón de los negocios y la manera de gobernarlos es muy importante, la manera de obviamente crearlos y colaborar con ellos. Bueno, ¿qué hacemos desde Webdoc? Somos un Contract Lifecycle Management Software, una herramienta de gestión del ciclo de vida de contratos que automatiza y digitaliza este proceso, integrando toda una serie de funcionalidades a lo largo del contrato para obviamente facilitar la solicitud de un contrato, donde un área de negocio necesita pedirle un contrato al equipo legal, donde el equipo legal pueda acceder con esa información del negocio a crear un contrato lo más ágilmente posible. Aprovecho de comentar que la solicitud no solo lo va a poder hacer una persona, sino que eventualmente un sistema. Bueno, y cómo los abogados pueden colaborar en esa redacción del contrato con las áreas de negocio, las áreas de compra, las áreas de venta, las áreas de recursos humanos, que conocen del negocio y que tienen que entregarle ese feedback a los abogados, ¿ya? Para luego poder aprobar los contratos, firmarlos electrónicamente. Webdoc tiene su propia firma electrónica, integraciones con múltiples firmantes avanzados en Chile y en Latinoamérica, y también una serie de otras funcionalidades para la búsqueda, seguimiento, reportería y gestión del contrato en toda su vida. No solo en crear el contrato, sino que obviamente automatizar en su generación, facilitar la negociación, facilitar la aprobación, agregar la firma, y una vez que el contrato se firma, ahí parte el negocio, ahí es necesario hacerle seguimiento a las obligaciones, a los cumplimientos, etc. Entonces, en esa línea, rápidamente explicar que nuestro producto es un producto nos hemos preocupado de diseñarlo de una manera muy fácil de usar para que todas estas funcionalidades que he ido explicando puedan tener un éxito en su adopción. Y, bueno, el producto, esto es muy importante porque para que se logre automatizar y generar un impacto a través de la automatización de los contratos, es muy importante que el software sea muy bien diseñado y muy fácil de operar, y es parte de nuestros principales objetivos, ¿ya? Y bueno, ya entrando en los departamentos que forman parte de este ciclo de vida de los contratos, como les decía, esto es un ciclo que integra el negocio, no solo es de los abogados, pero los abogados, lógicamente, son un núcleo que conecta a todas las áreas para, obviamente, poder gestionar el contenido, o sea, ya sea generarlo, redactarlo desde un inicio, o eventualmente, cuando pasa que otra compañía es la que propone el contrato, justamente el abogado se aboca a revisar ese contrato, ese modelo que la otra parte te propone, ¿ya? Entonces, nuestro foco es justamente conectar a las distintas áreas para que puedan colaborar de manera adecuada en esa gestión del contrato. Y bueno, ¿y qué desafíos vemos dentro de en la profesión del abogado en la gestión del contrato? Bueno, antes que todo, mencionar que esta automatización contractual es urgente, y es urgente también promover en estos desafíos de los abogados que haya, primero, que los abogados aprendan a estandarizar específicamente los equipos legales de compañía, y también los abogados, las firmas de abogados que son muchas veces el departamento legal de una empresa, a estandarizar. Ya vamos a hablar un poco a qué me refiero con esto, pero al tener procesos muy claros y secuencias muy claras para reaccionar rápido, uno puede entregar un mejor servicio. Obviamente también a colaborar. Los abogados necesitan, obviamente, integrarse con el negocio. También voy a ya dar más detalles de esto, y automatizar a través de las herramientas tecnológicas que permitan a los abogados ir al ritmo del negocio, que, como decía yo también en otras presentaciones, y esto se dice mucho, y me toca verlo por Webdoc también, cuando uno va a cerrar un negocio, muchas veces los departamentos legales de la compañía tienen el mismo presupuesto que tienen hace varios años, no se les asigna mucho más presupuesto, porque se ve como un centro de costo y no necesariamente como un centro de beneficio. Entonces la compañía sigue creciendo, las empresas siguen creciendo, pero los equipos legales siguen siendo los mismos, entonces tienen que abordar más carga de trabajo con la misma capacidad que existe, ¿ya? Entonces es muy importante ir al ritmo del negocio, ir al ritmo del crecimiento. Entonces, la parte de la estandarización, justamente es relevante entender que esto es esencial para la calidad, la agilidad y la gestión del riesgo contractual. Si uno tiene bien estandarizados los modelos de contrato, por ejemplo, los templates de contrato, uno eventualmente va a poder justamente responder con el template adecuado para el caso adecuado. Pero lógicamente puede ocurrir que si uno utiliza un contrato para un cierto caso de negocio, puede ocurrir que la cláusula de pago, ¿no es cierto?, la cláusula de responsabilidad, o la cláusula de servicio, o la de garantía, o lo que sea, pueda necesitar resolver distintos casos de negocio, ¿ya? Entonces, como justamente los abogados pueden dedicarle tiempo a que el contenido que usan recurrentemente, detenerse un poco y pensar en el 80-20 y decir,
yo tengo que estructurar mi información para poder ser capaz de responder en mucho menos tiempo para cada caso. Parte de esta antigüedad de la profesión legal que también decía Rafael antes va de la mano con yo también soy abogado, lo digo en general, que es este tema de hacer un traje a la medida siempre, cuando en verdad muchas veces hay cosas que se pueden estandarizar y se pueden hacer de manera mucho más ágil, ¿ya? Y no solo a nivel de templates y cláusulas, sino también a nivel de procesos, ¿ya? O sea, justamente el equipo legal puede tener muy claro que ese contrato tiene que revisarse por tal persona en tal tiempo, porque ese contrato de venta, ese contrato con un cliente, si no entra en 5 o 10 días, el flujo de caja va a entrar más lento porque el contrato al cerrarse genera una factura, por ejemplo. Entonces, cuando hay procesos con SLAs, con mediciones, obviamente también la gestión contractual puede ir al ritmo del negocio. Luego está el tema de la colaboración. Para hablar de la colaboración, es obvio hablar de que las áreas tienen que estar muy involucradas, y aquí quiero hablar de una frase que se cita en un reporte de la World Commerce and Contracting sobre los clásicos errores en contratación, sobre tres errores clásicos, y justamente habla de que el involucramiento tardío, ¿no es cierto?, de las áreas comerciales dentro del desarrollo de los contratos, justamente afecta a que los contratos cumplan con el propósito del negocio, ¿ya? Entonces, justamente, y muchos de acá, los que puedan trabajar en empresas, sabrán que los áreas de negocio siempre necesitan el contrato para ayer. Estoy tan urgido que el contrato lo necesito para ayer. Y cuando existe esa urgencia y no hay una colaboración adecuada, como los abogados no son magos, no saben todo lo que pasa en el negocio, y el no tener ese feedback, ese contrato termina siendo un contrato que no necesariamente resuelve el caso de negocio. Entonces la colaboración entre las áreas comerciales o las áreas de compra, las áreas de venta con los abogados es clave. Y bueno, lógicamente con Webdocs integramos a todas las áreas para lograr que todo ese feedback fluya en un flujo muy fácil de operar que se termine plasmando en un contenido. Y luego viene el tema de la automatización, que yo lo quiero resumir en 4 grandes temas. No tengo tiempo infinito para hablar de esto, pero voy a tratar de hablar de lo más general. Bueno, también aprovecho de abrirme desde ya, que si quieren preguntarme algo más en detalle, súper abierto a hacerlo. Acá les voy a hablar de varias cosas que ya tenemos en Webdocs, otras que son parte de nuestra visión y que son obviamente muy importantes para, como sale aquí, reducir tiempos, reducir errores, reducir riesgos muchas veces. Entonces, voy a partir con el tema de la gestión automática y digital, que es lo más básico, ¿ya? Hoy día, desde la pandemia, todas las compañías empezaron a acelerar el uso de firma electrónica. Pasó a ser un bien básico porque la gente no podía interactuar de manera física porque lógicamente uno podía contagiar al otro de COVID. Entonces la firma electrónica pasó a ser un primer anzuelo para que las compañías se dieran cuenta que no solo necesitaban firma electrónica, sino que también necesitaban hacer contratos en colaboración, negociarlos digitalmente y hacer buenos contratos antes de firmarlos, porque no solo se trata de firmarlos, sino que tener un contrato bien generado, ¿ya? Entonces acá, lo que es gestión automática y digital, me refiero a lo que es generación, por ejemplo, automática. Nosotros, desde nuestra herramienta, facilitamos que la información que proviene del negocio y que la entrega, por ejemplo, un área de compra, un área de venta, inmediatamente genera un contrato. Entonces, por ejemplo, en un caso de un ejecutivo comercial de una empresa B2B que vende un servicio, por ejemplo, cuando el ejecutivo comercial tiene esa información y la envía por Webdocs, eso inmediatamente genera un contrato. Entonces evita que el abogado, por ejemplo, tenga que tipear los datos del contrato, ¿ya? O eventualmente también nos conectamos con sistemas de gestión de venta que generan los contratos de manera automática. Eso ayuda, obviamente, a reducir mucho tiempo y a sacarle carga de trabajo al abogado, ¿ya? Entonces, esto es clave, saber usar este tipo de tecnologías para los abogados porque justamente reduce tiempos. Los procesos contractuales, un workflow, obviamente, que al mismo tiempo gatilla correos electrónicos y que está, una vez que el abogado redacta el contrato, le está avisando a la gerente de compras que tiene que aprobar el contrato, y le manda mails todos los días o 2 veces al día, oye, por favor, aprueba el contrato. Eso evita que el abogado esté persiguiendo al otro gerente que por favor apruebe el contrato, que es muy común ver eso, que la gente manualmente persiga a la otra para que se genere esta gestión. O la misma firma electrónica, o la proactiva gestión de obligaciones y reportes. Muchas veces pasa que hay contratos que establecen una fecha en la cual va a ocurrir algo y hay que agregar un anexo, o justamente una hipoteca que deba ser alzada en una cierta fecha, o cualquier cosa que pueda tener una fecha que requiera un nuevo trabajo de un abogado o del equipo de negocio. Eso también es automatización, cómo yo me adelanto a gestionar las obligaciones o con reportería a hacer acciones sobre los contratos, y cómo los abogados pueden usar dicha información. Luego, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando en esto, y más allá de que no lo integramos todavía directamente en el producto, sí tenemos una herramienta que
extrae categorías contractuales para poder facilitar los procesos de onboarding de nuestros clientes. Entonces, hoy día, cuando existe una base contractual digital de contratos de servicio, por ejemplo, o NDAs o lo que sea, y sea necesario agregarle las fechas, ciertas partes, etcétera, hoy día Webdocs tiene una herramienta que se basa en Natural Language Processing que justamente ayuda a sacar, extraer categorías del contrato para poder tener acceso a esa información con filtros, con reportes y generar buenos reportes, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial de extracción de datos puede ayudar también no solo a clasificar un contrato, a veces a generar un resumen del contrato de las cosas más relevantes, de cuáles son los precios, cuáles son las multas, cuál es con qué tipo de resolución de conflictos vamos a operar, con arbitraje, con tribunales civiles, etcétera, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial en la parte legal puede ir muy de la mano también con la extracción de categorías contractuales, con la revisión de contratos con inteligencia artificial. Hoy día, Webdocs, tenemos una alianza en Estados Unidos con una empresa que se llama Logix, que justamente lo que hacen ellos, un concepto que se llama el Contract Review Automation, que lo que hace es facilitar la revisión del contrato. Cuando uno habla de los procesos de contrato, una de las maneras de clasificar los procesos contractuales es clasificarlos en contratos de primera parte o contratos de tercera parte. Un contrato de primera parte es cuando yo, como mi compañía, es la que propone el modelo del contrato. O sea, yo tengo un template y le digo a la empresa inmobiliaria X que este es el contrato de servicios que vamos a usar. Sin embargo, cuando yo ya no voy a usar mi template, mi contrato normal, voy a recibir de otro su modelo, yo ahí tengo que revisar un contrato que es distinto al común de las estructuras que acostumbro a usar. Yo acostumbro a usar una cierta cláusula de confidencialidad, una cierta cláusula de precio, pero cuando me llega un contrato totalmente distinto a lo que acostumbro a ver, necesito poder revisarlo lo más rápidamente. Hoy día es común que eso se haga, obviamente, con una revisión humana, y uno busca las desviaciones, esta cláusula de confidencialidad hay que agregarle otro párrafo, o a esta cláusula de precio hay que agregarle una penalización por pago, o una cláusula de pago, una penalización por pago atrasado, o lo que sea. Bueno, esta herramienta lo que hace es justamente permitir que cuando un contrato de un tercero entra a ser revisado, inmediatamente vea las desviaciones de las cláusulas que yo acostumbro utilizar y me permita en minutos poder responder con un control de cambio en las desviaciones que existen. Y eso obviamente acelera la negociación contractual y permite acelerar negocios también. O sea, porque los contratos justamente se atrasan en la etapa de la negociación, cuando las partes quieren, obviamente, tienen puntos de vista distintos. Entonces, esta tecnología de Logix, que es nuestro lado en Estados Unidos, con los que estamos haciendo una serie de trabajos de desarrollo de producto para lanzarnos mucho más fuerte en Estados Unidos el próximo año, ayudan a esta revisión que hoy día es en inglés, pero obviamente ellos planifican que los siguientes 18 o 24 meses puedan eventualmente agregar un idioma como el español, ¿ya? Y también el tema del Business Intelligence y Predictive Analysis, agregar que los contratos en general, como son un puzzle de un proceso de negocio, son la pieza de un puzzle del proceso de negocio, o eventualmente el nivel de riesgo, o eventualmente cuáles son los aspectos que más afectan a la durabilidad del negocio. Entonces, el tema de Business Intelligence y Predictive Analysis, solo comentar lo que estaba diciendo, que quizás no se escuchó, es que obviamente el contrato es la pieza de un puzzle de un gran proceso de negocio. El proceso de ventas, cuando uno va a cerrar un negocio y el vendedor llega a la etapa de llegar a un acuerdo, cuando llega al acuerdo, justamente, es cuando se necesita generar un contrato, ¿ya? Y cuando ese contrato ya se firma, probablemente ese contrato tiene que estar conectado con los sistemas de pago. Entonces, van a existir mucho tipo de hay mucha información que cuando un abogado la conoce, sabe que cuando un contrato se redacta de manera muy compleja, o eventualmente cuando la cláusula de multas es muy compleja, o lo que sea, cuánto eso me está impactando en el retorno de mi relación, ¿ya? Y porque los abogados muchas veces quieren redactar muy bien, muy bonito, y no necesariamente siempre muy práctico, y creo que eso es un tema bien importante tenerlo en cuenta. Y creo que cuando uno ve los datos del negocio, cuál es el impacto del negocio que genera mi contrato, y eso verlo con Business Intelligence es muy poderoso. Nosotros con Webdocs tenemos ya todo un trabajo de una nueva versión de reporting que se va a lanzar este nuevo trimestre, que también, obviamente, a través de las tecnologías que vamos a usar, se pueden conectar con otras herramientas de BI para eventualmente llegar a ese nivel de conclusiones, ¿ya? Y bueno, yo voy a hablar de dos temas más: blockchain, smart contracts e integraciones. El blockchain es algo que se habla muchísimo, y lamentablemente muy pocos lo entienden bien. Y yo quiero quedarme con dos conceptos para evitar hablar mucho de una tecnología sin hablar de lo práctico, ¿ya? Creo que de lo más importante que tiene el blockchain es la indestructibilidad que tiene el registro que genera obviamente un registro en un hash,
en un sistema blockchain, ¿ya? Y el punto está en que esa indestructibilidad es muy valiosa cuando cuando una compañía que usa WebDocs, por ejemplo, y que negocia con sus proveedores, con sus clientes, necesita de registrar dicha interacción. Entonces, ¿dónde está la utilidad de esto? En que, aun cuando WebDocs, obviamente, con sus bases de datos, encripta todas las interacciones de manera muy segura, la otra parte que está colaborando con esa empresa que usa WebDocs no necesariamente sabe eso y dice, mira, ¿sabes qué? Tú me dijiste, empresa X, que eres muy grande, que íbamos a sacar esta cláusula de confidencialidad porque a ti no te importaba. Bueno, o pueden haber interacciones durante el proceso del contrato que pueden ser muy relevantes, que quieran ser registradas en un lugar totalmente imparcial. Entonces, justamente el blockchain, nosotros ya estamos evaluando también en los siguientes 3-6 meses de eventualmente integrar una herramienta que nos permita registrar, ¿no es cierto?, todas estas interacciones que ocurren en el ciclo de vida del contrato, para que si alguien quiere ir a consultarla a una parte tercera imparcial, pueda hacerlo, y lógicamente eso tiene también un valor probatorio, ¿ya? Independiente que, o sea, si hay un peritaje, va a ser fácilmente entendible que esa información reside en ese lugar de manera segura, ¿ya? Y quiero llevar también al punto para conectarlo con las integraciones, que se habla mucho del concepto de smart contract, que esto tiene muchísimas interpretaciones. Algunos le llaman smart contract solo los contratos que se generan a través del lenguaje Solidity, que es parte de la criptomoneda de Ethereum. Pero efectivamente, smart contract es un concepto genérico, es un contrato inteligente que es capaz de justamente manejarse con interacción con otros procesos de negocio, ¿ya? Y en esa línea voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Se escucha bien, no? Sí, perfecto, José Manuel. Ok, perfecto. Entonces, justamente en la parte de Smart Contract yo hablo de las integraciones y cómo un contrato inteligente, en mi visión, es un contrato capaz de captar información de otros procesos de negocio para ejecutar, obviamente, acciones inteligentes. Y ahí es cuando también el abogado, al manejar la tecnología y manejar el negocio, los datos del negocio, puede tomar mejores decisiones y ser mucho más pragmático de cara al crecimiento, o sea, de que sus contratos generen un impacto positivo. Y ahí es como cuando yo decía que el sistema de gestión de contratos es una pieza de un puzzle de otros procesos de negocio, debe estar muy bien integrada, ¿ya? Y justamente si se ve solamente gestionar documentos, gestionar contratos de manera separada, no tiene mucho sentido porque el contrato en sí es un documento de negocio, gobierna un negocio. Por mucho que tenga cláusulas legales o de cláusulas que son propias de un abogado, debe representar bien el negocio, como lo decía al principio en la colaboración. Entonces, en esa línea, en WebDocs, por ejemplo, y esto es una visión bien poderosa, es cómo conectamos el contrato en todas las potenciales líneas de negocio y así podemos lograr automatizar mucho más esta gestión, ¿ya? Y ahí, obviamente, WebDocs se integra con Word, obviamente tiene llegada directamente a Google Docs, hoy día a Salesforce, y estamos también evaluando una serie de otras integraciones que, por ejemplo, permitan que cuando el contrato termina en el proceso de venta, se pueda generar automáticamente el mismo contrato, ¿ya? Y no haya ni siquiera que tipear nada. O sea, y así tenemos todo un plan para 2022 de generar una serie de integraciones que ayuden a la generación automática de contratos donde el abogado ni siquiera tenga que intervenir. Y en ese sentido uno va evitando carga de trabajo, sacando lo que es el trabajo repetitivo para enfocar el trabajo del abogado dentro de las tareas más desafiantes, que no necesariamente son tareas o contratos que pueden ser perfectamente estandarizables, porque ahí quiero aclarar que no necesariamente todos los contratos son estandarizables, lógicamente hay contratos más complejos, pero muchas veces ocurre que el 80-20 son los contratos que son estandarizables. Y en esa línea, uno de los desafíos que quiero aclarar acá de los abogados es que al entender que el sistema de gestión de contratos es la pieza de un puzzle de los sistemas, y al saber que la integración le puede generar un tremendo ahorro de tiempo, es muy importante que se vea esto de esta manera. Entonces, nosotros efectivamente, como les decía, nos estamos integrando con herramientas de edición de texto, con herramientas de gestión de ventas, con herramientas de gestión de pagos, porque ese contrato tiene una obligación, una cláusula que dice que si no se paga 30 días, y obviamente en Chile tenemos una ley de pago de 30 días, pero o sea que no me cumpliste un SLA, un nivel de servicio, yo no te voy a pagar exactamente 100, ahora te voy a pagar 80. Nadie, ninguna compañía monitorea ese tema de los pagos. O muchas compañías grandes, medianas, usan Teams o Microsoft Teams para comunicarse, no solo para las reuniones, o Slack, o Gmail, o WhatsApp. Entonces, justamente cómo uno puede, en el proceso del contrato, o lo que está pasando en el contrato, obviamente estar integrado a las herramientas de comunicación, ¿ya? Si yo quiero implementar una herramienta de gestión de contrato y lo tengo todo, ¿sí? ¿Aló? 2 minutos.
Hay 2 minutos para que alcancen. Me queda 2 láminas, así que estamos muy bien. Y justamente los repositorios pasan a ser muy importantes para el tema de la implementación de una herramienta de gestión de contratos. Aún cuando WebDocs tiene ya su propia firma, sabemos que algunas compañías pueden ya tener otras firmas y eventualmente también nos integramos a estas firmas y también estamos lanzando una herramienta de integración universal de firma para que cualquiera se pueda integrar. Pero en fin, lo que quiero decir acá, más que hablar solo de esto, de nuestra visión de las integraciones, el contrato tiene que estar conectado a los sistemas de venta, tiene que estar conectado a los sistemas de pago, tiene que estar conectado a los sistemas de comunicación, y así los abogados van a ser mucho más eficientes. Entonces, muy de acuerdo con lo que decía Rafael, cuando la educación legal no está enfocada en aprender también de tecnología, por ejemplo, en aprender de herramientas, finalmente el abogado puede ser muchísimo menos productivo que el que sí utiliza tecnología. Y efectivamente esta integración permite acelerar muchísimo esa productividad. Y obviamente, para terminar, ya todo esto tiene que ir de la mano con alto nivel de seguridad y obviamente ahí, para hacerlo muy breve, la automatización de contratos tiene que ir acompañado de una herramienta que asegure que esos activos estratégicos, que son los contratos, estén bien protegidos a nivel de certificaciones, ethical hacking, y bueno, por lo menos en nuestro caso en WebDocs nos preocupamos muchísimo de eso. Así que esa es mi presentación, Rodrigo. Yo estoy listo y bueno, como sale acá, desde WebDocs estamos ya digitalizando y automatizando los contratos de Latinoamérica ya en más de 12 países. Muchísimas gracias y bueno, te paso la pantalla a ti, Rodrigo. Muchas gracias, José Manuel. Muy interesante. Hay varias preguntas, Carlota, dirigidas a Rafael y a José Manuel. Yo voy a tomarme un poco menos de los minutos para que alcancemos a ver el partido tranquilamente. Así que, si quieres, compartimos pantalla y ustedes me confirman. Eso ahí mismo. Y voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Perfecto. Miren, yo voy a hablar muy brevemente, en 10 minutos en realidad, un poco cómo veo yo el tema del rol del abogado en toda esta avalancha tecnológica, en todo este mare magnum tecnológico que muy bien nos ha indicado Rafael y José Manuel, y qué servicios nuevos como abogados nosotros podríamos ya empezar a pensar frente a lo que es esta automatización, utilización de inteligencia artificial, y me centro particularmente en los datos. Y para hablar de esto, muy brevemente, pensar cómo nosotros, yo, Rafael tal vez, en que estamos más parecidos en edad, José Manuel un poco más joven, pero cómo ha cambiado tecnológicamente el procesamiento de la data. Las nuevas tecnologías permiten como nunca lo que es el procesamiento de los datos en términos que antes que nosotros mismos, casi como predigitales, llegamos a conocer. Las nuevas tecnologías nos permiten saber qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace, para quién lo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, y esto también tiene una estructura histórica. Aquí estos dos personajes, yo admiro enormemente a los ingleses han descubierto cosas muy importantes, y a mano izquierda de su pantalla está George Orwell, que escribe esta novela distópica que se llama 1984 y que crea el concepto del gran hermano, ese gran hermano, el Big Brother, que todo lo ve, en que no existe una sociedad distópica, en que no existe la intimidad, la privacidad y en el fondo la protección de los datos personales. Y el otro es el gran Alan Turing, que es el padre de la computación moderna. Y casi al mismo año, en 1948-49, se publican por el lado de Turing el primer paper sobre computación moderna y esta novela distópica del Gran Hermano. ¿Y por qué el tema de la data hoy día es tan relevante? También como un análisis histórico, ha sido principalmente por un tema tecnológico. Si nosotros vemos los datos en 3 perspectivas, el almacenamiento de los datos, la transmisión de los datos y el procesamiento de los datos, entendiendo datos como digitalizados como contratos, imágenes, sonidos, productos, comercio electrónico, da lo mismo, porque a nivel digital es todo 0 o 1 nada más. Para darle un dato histórico, ustedes ven, por ejemplo, lo que era el almacenamiento de información en 1986 o en 1995, cuando yo estaba en la universidad. Nosotros usábamos esos floppy disk. Hoy día tenemos pendrive o almacenamiento de información que está a años luz de lo que era eso. Por ejemplo, un pendrive hoy día puede almacenar casi 1 millón de floppy disk, que es como poner un floppy disk. Hoy día por 15 mil pesos uno puede comprarse un pendrive de 1 tera de información de datos,
Y yo y muchos de los que están aquí conectados vivieron con floppy disk. Y si yo agarrara toda la información de ese pendrive que está ahí y lo quiero pasar a la forma de registrar data que muchos de nosotros vivimos, es juntar casi 1 millón de disquetes. Es decir, si yo pongo un disquete al lado del otro, es como poner de Santiago a San Francisco de Mostazal puros disquetes que almacenan hoy día solo un pendrive que ustedes llevan en el bolsillo de su ropa. El segundo punto, y de ahí entonces también uno empezar a a entender el fenómeno de que, como bien decía Rafael, o como decía José Manuel, del sentido de que vivimos otra era. Hablaba Rafael de hace 40 años. Hace 40 años eran en realidad tecnológicamente hace 400 años. No es que nosotros hayamos saltado sistemáticamente de un año a otro, sino que tecnológicamente estamos en otra era. Y por lo tanto, no es que pasaron 40 años tecnológicamente hablando, sino que han pasado 400 años. Y por eso uno ya debería, con el rol que tiene hoy día Internet, deberíamos ya empezar a hablar de la era Internet. No tanto ya estamos en el 2021 después de Jesucristo, sino que estamos hoy día en el año 38 después de Internet, que se crea el protocolo TCP/IP, el sistema DNS, en que hoy día tenemos un Internet propiamente tal. Hoy día ya deberíamos hablar de otra era. Estamos en el año 38 después de Internet. El segundo punto es la velocidad de transmisión. En 1986, y yo en la universidad también lo viví, esos módems telefónicos en que se transmitían, esos que sonaban así, si uno se conectaba, tenía que contratar una segunda línea, se conectaba solo en la noche. Para bajar 100 megas, 4 días se demoraba en bajar 100 megas. El 2018, la transmisión llega a 200.000 gigas por segundo, pero ya el 2021 estamos en 319.000 gigabytes por segundo, que permite descargar 10.000 películas de alta definición en un segundo. Entonces, vuelvo a esta idea que no es que hayan pasado 30 años, han pasado 300 años tecnológicamente hablando, desde el punto de vista del almacenamiento y desde el punto de vista de la transmisión. Y por último, el procesamiento de la data. El año 71, Intel saca su primer gran procesador, que es el procesador 4004, que tenía 2.000 transistores. El 2018, Samsung tenía un procesador con 30.000 millones de transistores. Y el año pasado, el 2020, Graphcore Chip sacó un procesador 1 con 59.400 millones de transistores. Entonces, vuelvo a esta idea que no es que hayamos avanzado secuencialmente en lo que es la tecnología de la data, sino que esto ha sido un salto enorme, ha sido un salto de era. Y eso que ha generado que hoy día estamos, o ya migramos en el fondo, de una economía de bienes, donde estaban los sellos discográficos, o Kodak, que vendía cámaras de fotos, y que hoy día está dedicada, porque ya nunca pensó que los celulares iban a hacerle competencia. Hoy día Kodak es una empresa farmacéutica, por ejemplo, y hoy día todo se vuelca a la economía de los datos, donde las grandes empresas como Google, que lo probable ninguno de ustedes le ha pagado nunca un peso a Google, pero es la empresa más poderosa del mundo, que le sigue muy de cerca a Amazon, que tiene toda la logística que no tiene Google, pero hoy día estamos viviendo en una economía de datos que de alguna manera también nos enfrenta como abogados a cómo prestar nuestros servicios desde lo que se nos viene en esta economía de los datos. Y aquí sí quiero hacer un paralelo entre este universo análogo que nosotros vivimos y el universo digital. El universo análogo material, el centro es el ser humano, porque el ser humano domina al resto, a los animales, a la naturaleza, entre comillas, y por lo tanto el universo análogo es antropocéntrico. En cambio, el universo digital, en lo digitalizado, el ser humano no es lo central. El que controla los datos, el centro está la data. También el segundo punto, el dinero. En el mundo análogo, para yo poder intercambiar bienes y servicios unos por otros, tengo que tener una unidad denominadora común, que en este caso es el dinero. Pero en el mundo digital, el dinero es un dato más. 1 millón, 100 millones, 100 trillones, 100 cuatrillones. En el mundo digital eso da lo mismo, porque al final volvemos a la idea que el centro es la data. Quien controla la data, controla este universo digital. Y por último, quien tiene el poder hoy día en el mundo análogo es el que tiene el control del dinero, la banca, la industria financiera. Pero en el universo digital, los bancos son más bien externos.
el que tiene el poder es la empresa tecnológica. Y por eso nosotros como abogados tenemos que pensar que este universo digital, nosotros tenemos un rol en relación a estas empresas tecnológicas como WebDocs o todas las industrias del Legal Tech. Y esto ha ido generando que una materia particular, que es el tratamiento de los datos en relación al ser humano, haya cobrado gran importancia, que es el tratamiento de los datos personales, en que han habido, las primeras normativas fueron en Francia, en Europa, Estados Unidos está subiéndose a caballo, que tenía sistemas de soft law, de autorregulación. Hoy día todos están encaminados a un sistema riguroso, siguiendo las reglas de esta gran normativa europea. Los europeos geniales se dieron cuenta que había que atajar a las empresas tecnológicas americanas y China y crean este bloque normativo que es el Reglamento General de Protección de Datos y que todos los países han tenido que empezar a adoptar. ¿Por qué? Por las sanciones que han empezado a emitir contra las empresas tecnológicas, que son las reinas del universo digital, del universo de los datos. Entonces tenemos a Europa que está poniendo muchas restricciones a las empresas tecnológicas americanas. Los chinos, por ejemplo, hoy día ya se está discutiendo la información que pueda salir de China, la data, y cómo controlar esa data por el gobierno chino. Facebook, por ejemplo, Google, con multas que están recién partiendo. Además, el GDPR o el Reglamento Europeo entró a regir el 2018, es decir, hace menos de 3 años, y ya han aplicado multas, por ejemplo, en Estados Unidos de $5.000 millones. Uno puede decir, para Facebook no es mucha plata, pero esto está recién partiendo. Es decir, esto es como Andrés Bello, el año 1857, cuando entró a regir el Código Civil, y llevamos 2 años de Código Civil, es exactamente lo que estamos viviendo ahora, que es la normativa de protección de la data unida a lo que es este universo digital. Y en Chile, ¿cómo se regulan los datos personales? Muy rápidamente, en la Constitución, que ya irá a pasar a ser otra, y lo probable es que la data va a ser muy importante en la nueva Constitución. El 19 número 4 reconoce como garantía la protección de datos. Hay una modificación reciente, además, que habla de los neuroderechos, que es un poco de ciencia ficción a mi juicio, pero que sí está íntimamente relacionada a cómo proteger al ser humano frente a la automatización. El Código del Trabajo, la Ley de Protección del Consumidor, el Código Sanitario, que ha tenido gran importancia el tema de la utilización de la ficha clínica, hoy día la estamos viviendo, el tema de la privacidad de la ficha clínica, y nuestra Ley de Protección de Tratamiento de Datos Personales, que está siendo objeto de modificación. Dato, básicamente a mi juicio tenemos 3 grandes conceptos: el dato como un signo que permite identificar un hecho, una cosa, una persona; el dato propiamente personal, que está vinculado solo a seres humanos, a personas naturales; los datos no personales, que eso también es muy importante, hoy día eso no está regulado. No es correcto hablar de que uno tiene un derecho de propiedad sobre los datos, eso hoy día no existe, y cuando llegue eso va a ser un cambio radical. Cuando se reconozcan derechos exclusivos o eventualmente derechos de remuneración sobre la data bruta de los datos en sí mismos, eso va a ser muy, muy importante. Hoy día estamos solo a nivel de regulación contractual, y los datos personales de personas jurídicas, que en Chile hoy día no está regulado. Y con esto voy terminando, me va a tomar menos tiempo para que alcancemos a las preguntas. Si el tema de los datos personales hoy día en nuestro país está siendo objeto de un proyecto de ley con varias indicaciones. El proyecto de ley no ha cambiado, no se ha aprobado, pero un poco está tratando de ir de la mano de lo que es el Reglamento Europeo de Datos Personales, pero sí quiero recalcar ciertos puntos relevantes de lo probable va a ser nuestra nueva legislación. Primero, va a haber una Agencia Nacional de Datos Personales con 3 consejeros, una indicación de hace una semana solamente del Ejecutivo que incluía una modificación al proyecto, nuevas bases de legitimidad. Va a ser muy interesante el concepto de interés legítimo con el antiguo concepto de fuentes accesibles al público, modificación de las reglas de consentimiento informado, los derechos ARCO actualizados, procedimientos administrativos de fiscalización, sanciones que pueden llegar hasta 30.000 unidades tributarias mensuales. Son las multas más altas en cuanto a multas pecuniarias que tiene nuestro ordenamiento y que eventualmente van a ser aplicables a las infracciones del tratamiento de datos personales. Modelos de prevención, y por último, este último punto, que con esto voy pasando ya a los nuevos servicios y con eso termino, que es que todo producto va a tener que ser pensado desde la perspectiva de los datos personales.
los servicios legales, el comercio electrónico, la venta de productos y servicios, todo hoy día utilizan plataformas en el fondo de comercio electrónico. El diseño del producto en su origen va a tener que ser pensado en la privacidad del cliente, del usuario, del ser humano un poco que está detrás. Y eso un poco me lleva a pensar ciertos servicios que yo puedo ver a futuro y que hoy día ya se pueden empezar a pensar como profesionalmente. Primero, la auditoría de algoritmos, es decir, hoy día todos asumimos que los algoritmos funcionan bien, pero lo probable es que no sea así, y por lo tanto plataformas, algoritmos, software, muchas veces los contratos además son bien abusivos porque tienen cláusulas de eximentes de responsabilidad absoluta. Hoy día eso tiene que empezar a cambiar en cuanto a que nosotros podamos hacer responsable al algoritmo civilmente en cuanto a que violente garantías individuales y particularmente el tema de los datos personales. Otro tema que se tocó, los procesos de mediación automatizada, resoluciones generadas por inteligencia artificial, téngase presente, por ejemplo. ¿Por qué tiene que hacerlo una persona? El día de mañana van a haber muchas resoluciones de los mismos tribunales que van a poder ser autogestionadas. Hoy día tenemos el sistema de NIC Chile, por ejemplo, que es absolutamente digital. Lo hemos vivido con la pandemia. El tema de la utilización de la firma electrónica y la prueba digital. Tenemos que cambiar un poco el concepto de la profesión del abogado en el juicio. Hoy día presentamos, no sé, 10 contratos, 40 documentos que acompañamos con citación, pero digitalmente el día de mañana nosotros podemos presentar 400 millones de documentos. ¿Y cómo lee un juez 400 millones de documentos? También está el tema de los microcontratos. Nosotros tenemos conceptualmente, analógicamente pensamos el contrato como un libro, como un documento, pero eso es un error. Hoy día es ceros y unos y por lo tanto yo puedo un contrato transformarlo en 10 millones de microcontratos, en que el contrato no va a regular un mes, sino que puede regular una hora o un segundo. Y eso también es un desafío del producto que podemos ofrecer nosotros. Centrarse en la información, en la especialización jurídica, también es un poco lo que decía Rafael, que es la necesidad de modificar nuestros programas universitarios. Yo soy profesor de Derecho Civil desde el año 2003, que empecé a hacer clase civil, y yo estudié el derecho como estudió mi padre, como estudió mi abuelo, y como tal vez estudió mi bisabuelo, y eso es absurdo. La vida que tuvo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, se parecía más a la vida de Andrés Bello. Entonces, hoy día, la forma de nosotros enseñar el derecho tiene que ser integrado en un mundo en que el negocio es lo central. Por eso hay que enseñar gestión de proyectos, estadística, programación, marketing, hasta también, por ejemplo, manejo de estrés. ¿Por qué no se le enseña al alumno cómo manejar el estrés del cliente o de uno mismo? No sé, algunos cursos de psicología, de psiquiatría o cosas por el estilo, porque eso también de alguna manera nos forma como un elemento integral, entendiendo que somos uno más en el equipo interdisciplinario que debe gestionar el aparato, el flujo de procesos en que está apoyado en distintos cargos dentro de la empresa o la organización. Y con esto voy terminando ya, que básicamente es la idea que no obstante todo lo anterior, el abogado siempre tiene algo que es la empatía. El abogado, aun cuando nos hacen talla, las chistes contra los abogados, siempre que se necesita a alguien en algún momento crítico, es al médico o al abogado. Y en eso, por eso nos parecemos los médicos del abogado, porque lo más problemático que puede tener una persona es precisamente un tema legal o un tema de salud. Y ahí entonces, de alguna manera, es cómo nos planteamos nosotros como abogados en estas nuevas realidades en que vamos a tener que luchar contra la automatización en el sentido de amparar los derechos de nuestros clientes, y ahí surge un derecho que va a ser, a mi juicio, uno de los más importantes, y con esto ya voy terminando, que es el derecho a oponerse a decisiones automatizadas. Eso creo yo que va a ser, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos, va a ser uno de los derechos que nos va a permitir a nosotros como abogados seres humanos plantearnos frente a las plataformas, a los algoritmos en defensa de los clientes y de sus intereses. Y con eso termino, Carlota, para no demorarnos más, así que si quieres pasamos a preguntas a Rafael, a José Manuel. Bien, muchísimas gracias a los tres por sus exposiciones. Hay varias preguntas en el chat. Deme un segundo que aquí las tengo
Vamos a comenzar. Bueno, primero voy a responder una pequeña, no es pregunta, en realidad le quiero contestar a Juan Duñac, quien nos consulta si en futuras actividades vamos a considerar la participación de ingenieros o de informáticos en este tipo de actividades. Y bueno, efectivamente sí, esta es una exposición que está organizada por la Facultad de Derecho, por la Facultad de Ingeniería, al igual que el curso, porque no solo tenemos el convencimiento de los beneficios y de la necesidad de actuar interdisciplinariamente en estos temas. Hoy día, si hablamos de digitalización de la profesión legal o de Legal Tech, no podemos pensar que esto es resorte solo de los abogados o solo de los ingenieros. Es justamente la convergencia del conocimiento de ambas disciplinas la que nos va a permitir, ¿cierto?, desarrollarnos en estas materias. Así es que definitivamente sí, en las siguientes actividades, en el curso también hay docentes ingenieros y docentes abogados. Así es que esa era la respuesta para Juan Duñac. Y ahora voy a preguntas particulares para Rafael y para José Manuel. Voy a partir con las de Rafael. Le preguntan también Juan Duñac, si a tu juicio o a su juicio, ¿qué habilidades necesitarían desarrollar los abogados a fin de mantenerse vigentes y o aumentar su posibilidad de tener éxito en el ejercicio de la profesión? Creo que Rafael lo adelantó un poco, pero podría profundizar en ese sentido. Y también para Rafael, y yo creo que están bastante vinculadas, ¿en qué medida es necesario que los abogados extiendan su formación académica más allá de los horizontes jurídicos, que se diversifique nuestra mirada del mundo, de la economía, de la tecnología, hacia la psicología, etcétera? Muy vinculadas también con el tema de la interdisciplina. Así es que dejamos a Rafael con esas dos preguntas primero. Bueno, muy breve. Respecto de las habilidades, yo diría que primero saber derecho, o sea, yo creo que la formación jurídica está muy centrada en el derecho y eso hay que abandonarlo, digamos. A propósito de la analogía que hacía Rodrigo con los médicos, digamos, yo no me imagino o no me gustaría atenderme con un médico que solo haya estudiado de los libros, digamos, y nunca haya visto un paciente. O sea, si ustedes se imaginan que un médico durante toda su formación nunca vio nada, digamos, nunca vio un paciente, nunca vio una cirugía, nunca vio... Bueno, yo saldría arrancando de esa consulta de ese médico, ¿no es cierto? Y a los abogados nos pasa que algo parecido en nuestra formación, ¿no es cierto? Tenemos 5 semestres o más, digamos, de derecho procesal y no sabemos lo que es un juzgado, no sabemos lo que es una demanda, no sabemos, solo lo sabemos teóricamente, memorizamos plazos y cosas que en realidad finalmente no, es como que un médico no se enfrentara a sus clientes. Entonces, ¿qué habilidades? Yo creo que la formación legal tiene que incorporar esto que se llama las habilidades blandas, y hablo de liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, empatía, negociación. Tenemos que proveer de esas habilidades, digamos, y de otros conocimientos, negocios, tecnología, digamos, ¿no es cierto? Yo no soy de la idea de que se enseñe a programar. Hay algunos que creen que las facultades de Derecho tienen que empezar a enseñar a programarle, eso no, bueno, eso, para eso están los ingenieros, pero algo de tecnología tenemos que saber. Idiomas, sin duda, digamos. O sea, hoy día, más que estudiar Derecho Civil, yo estudiaría inglés, digamos. Finanzas, contabilidad, son cosas que hoy día se necesitan, ¿no es cierto? Y la capacidad de aprendizaje. Hoy día el conocimiento está a un clic de distancia. Y por lo tanto, hoy día un profesor de Derecho que transmite conocimiento es, diría yo, un mal profesor, ¿no es cierto? Hoy día las capacidades de aprendizaje son enseñar a usar ese conocimiento que está disponible para todos. Eso diría yo. Y respecto de la formación de posgrado y todo eso, bueno, yo le diría a un abogado o a un estudiante de Derecho que lo que tendría que hacer como posgrado es no estudiar más Derecho, ¿no es cierto? O sea, si algo no tiene sentido, hacer seguir estudiando Derecho, digamos, hoy día. La formación multidisciplinaria agrega mucho más valor porque el trabajo va a ser multidisciplinario y hay que trabajar en equipo. Hoy día un abogado tiene que trabajar con otros profesionales y por lo tanto enfrentarse a otras disciplinas es muy importante y tomar esos conocimientos. O sea, hoy día un abogado, digamos, que se va a estudiar un LLM a Estados Unidos, a estudiar nuevamente Derecho,
primero una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, salvo que no sepa inglés, digamos, y quiera profundizar su inglés y conocer las cafeterías en Estados Unidos, digamos, pero no tiene mucho sentido hacer eso, digamos. O sea, hoy día hay que estudiar economía, finanzas, psicología, tecnología, diseño, y bueno, y programas como este que está ofreciendo la Adolfo Ibáñez, sin duda, digamos. Eso. Bien. Ahora voy a tomar una pregunta que es para José Manuel, que la hace Nicole Carlé, a quien además saludo porque es exalumna nuestra del Magíster en Derecho Laboral. Y ella pregunta, ¿cómo han logrado llegar a un target que le cuesta confiar en herramientas tecnológicas como tal, ya sea una empresa o un cliente? Trabajo en un servicio donde se han hecho muchas mejoras en transformación digital, e inclusive con la pandemia se han buscado nuevas herramientas como la elaboración de un estampado electrónico para evitar concurrencia física de personas y hacer los procesos más rápidos. Sin embargo, a veces tengo la sensación que a la gente le cuesta acostumbrarse a este nuevo tipo de procedimientos. Cultural. Bueno, sí, esa pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, esa pregunta es clásica, ¿sí? Y la hacen cuando uno va a cerrar un negocio con Webflux. En la práctica siempre aparece el tema de la opción. Yo resumo en tres grandes cosas. Primero, que la tecnología, todo lo que hablé de mucha tecnología, no todo necesariamente se implementa de manera simultánea, todo tiene una gradualidad, ¿ya? Y el hecho de que la pandemia ayudó a nosotros, nos ayudó muchísimo, por ejemplo, a que las empresas partieran de una manera simple aplicando un sistema de gestión de contrato, partiendo con la firma electrónica. Oye, necesito firmar. Necesito un flujo súper simple donde tú entres, apretas un botón y rápidamente revisas el documento y lo firmas. Cuando ya lograste que esa interacción se da, que la puedes medir en varias herramientas de Product Analytics, eventualmente tú vas en ese onboarding, independiente que nuestro onboarding tiene un proceso que busca que los clientes suban varios elementos a la herramienta, nosotros nos preocupamos de enfocarnos en lo que más necesitan al principio. Entonces, la firma es una necesidad. Luego ahora quiero empezar a tener procesos de aprobación. Entonces, la firma y los procesos de aprobación. Entonces, uno puede, esto pasa especialmente cuando uno se topa con una compañía que tiene mucho rechazo. Partir de a poco para, de manera progresiva, ir evolucionando en el uso de las tecnologías. Entonces, la gradualidad de la adopción tecnológica es un tema, y cómo uno va planteando que las empresas vayan subiendo de nivel a medida que pasa el tiempo. Eso es una posibilidad. También, la misma herramienta en sí tiene que ser muy fácil, ¿verdad? Tiene que ser muy fácil de operar, o sea, y gran parte de nuestra inversión va de la mano en ese diseño y en esa justamente facilidad, que hayan pocas interacciones y que ese cambio cultural no implique aprenderse algo muy complejo nuevamente, sino que es algo que suene fácil de operar, como uno opera con WhatsApp, con Uber Eats, con Uber o lo que sea, con Netflix, ¿no? O sea, que obviamente esa interacción vaya en esa mano. Y todas estas compañías obviamente nos han obligado a las compañías tecnológicas a que la forma de diseñar un producto tiene que ser simple, fácil, muy, muy amigable, como muchos dicen. Y también, más allá de que esos son dos elementos importantes, está el tema del sponsorship. Es innegable que la adopción no se va a dar, aunque todo esto ocurra, si no hay un sponsor importante. Y esto, todo lo que yo he dicho, que no solo le pega a los abogados, sino que al directorio de una compañía, tiene que haber obviamente una decisión corporativa de implementar tecnología, porque sabemos los beneficios que genera. Entonces, esa transformación digital que mencionaba Nicole, tiene que venir como una premisa, como una estrategia de compañía, porque eso lógicamente ayuda a que se le dedique tiempo al aprendizaje, obviamente se premie el uso tecnológico, porque eso ahorra tiempo y genera un sinnúmero de beneficios. Entonces, resumen, la evolución, la gradualidad del uso tecnológico, el tema de la facilidad de la tecnología en sí y el sponsorship, que es clave también. Un poco en la misma línea, José Manuel Álvaro Echeverry pregunta, mira, él se dedica al rubro del factoring, donde se debe firmar el respectivo contrato por escritura pública. ¿Cómo se puede gestionar con las notarías para que el contrato que se firma mediante firma electrónica avanzada sea autorizado por el notario? Porque en general los notarios no aceptan autorizar los contratos con firma electrónica avanzada. Y perdona, pero engancho con la pregunta de Pamela Silva, referente a cómo ella puede medir o ponderar ciertos riesgos legales para el cliente a propósito de firmas de contratos internacionales. En el fondo, ella por ejemplo, el caso de DocuSign y que no habría una validación o la certificación de esa firma. Entonces, un poquitito ahí como estos dos aspectos relacionados con firma electrónica.
Ningún problema, yo eso me he metido mucho en ese tema también. Mira, en primer lugar, la firma electrónica avanzada, hoy día muchos probablemente conocieron lo que pasó con la notaría Ronchera en algún minuto, una notaría que intentó innovar más que cualquier otra notaría en plena pandemia, y todos los notarios que se le tiraron encima justamente a la notaría que intentó innovar, porque lógicamente, y lo digo abiertamente, los notarios veían amenazado su gremio totalmente anticuado, ¿ya? Entonces, en la práctica, cuando esta notaría empezó a generar este problema y hubo la Corte de Apelaciones y impidió el uso de la biometría y una serie de cosas que ocurrieron ahí, también hubieron otros pronunciamientos, específicamente en la Corte de Apelaciones, donde finalmente sí se autorizó el uso de la firma electrónica avanzada en la medida que hubieron ciertos aspectos, como por ejemplo el tema de la territorialidad, ¿ya? Donde era importante que si un notario iba a autorizar algún documento con firma avanzada, que obviamente se pudiera usar, por ejemplo, un Zoom eventualmente, y también que la firma avanzada generara un registro geolocalizable de la firma que se iba a utilizar, para saber en qué minuto, obviamente, o sea, que yo estoy firmando desde Chile, no estoy firmando desde otra parte, ¿ya? O desde el lugar donde estoy firmando, estoy declarando que estoy contratando, por ejemplo, ¿ya? Entonces, primero responder que el uso de la firma avanzada en las notarías, aún cuando había mucha resistencia con todo lo que conté, con este pronunciamiento de la Corte de Apelaciones de algunos meses atrás, con el tema de la territorialidad, con el tema de la audiencia remota, obviamente permiten su uso. Y les cuento, sin decir nombres todavía, que nosotros estamos hablando con una persona muy importante entre el mundo de las notarías, que justamente está haciendo ya un piloto con una notaría en específico, para obviamente poder gestionar trámites online y permitir obviamente la aceleración de esa notarización digital. Y nosotros, con esta persona, que todavía no lo puedo revelar, ya se podrá, estamos, ¿no es cierto?, evaluando la posibilidad de que en un workflow de WebDocs, eventualmente uno pueda, ya después de firmar, enviar a una autorización de firma. Eso es el plan que tenemos también para los siguientes 6-9 meses. Entonces, en esa línea, quiero decir que sí se puede lo que se está preguntando, o sea, eventualmente sí se podría utilizar la firma avanzada, y más aún con este proyecto que se está por anunciar, que está en piloto y que va a ayudar obviamente a hacer ciertos trámites de manera mucho más efectiva, donde el tema de la territorialidad del firmante, que genera el registro en la firma, y también el tema de la audiencia, o sea, que hay una audiencia con el notario, como estamos ahora en Zoom, y que eso genera un registro geolocalizable, van a ser dos elementos importantes. Y ahora, la otra pregunta que me hicieron sobre DocuSign, ya eso quiero aclarar que hay un malentendido ahí, ¿ya? A ver, la firma que está diciendo que DocuSign es una firma internacional, que no necesariamente va a ser aceptada, yo quiero hacer algunas aclaraciones, ¿ya? Hoy día, la legislación chilena, en general la gran mayoría de las leyes del mundo, o sea, porque todas se basan en la ley modelo de la ONU, que es un template de la ONU para leyes de firma electrónica, que lo usaron muchos países, entre ellos Chile, y obviamente cada país, Chile es un poco diferente a la norma de Perú, un poco diferente a la colombiana, un poco diferente a la mexicana, pero todas contemplan en especial la firma avanzada y la firma simple. En general todas le dan plena prueba a la firma avanzada, en general todas las firmas avanzadas tienen una entidad local de acreditación, pero la firma simple también es una firma aceptada en tribunales, y especialmente en Chile. La firma simple es cualquier proceso electrónico, que finalmente genera una atribución entre el firmante y la firma. El punto está en la seguridad con el que ese proceso electrónico se ejecuta. Entonces, justamente DocuSign o WebDocs, que también tiene una firma, con la misma seguridad y más que la de DocuSign, pues da lo mismo, ahí no quiero comparar, pero ambos usan criptografía y ambos generan registro y todo, tienen la capacidad de, a la hora de firmar, generar propiedades electrónicas en el contrato. Entonces, cuando tú vas a un PDF, a un documento de PDF, en general, los certificados de la firma quedan en el PDF, ya quedan como propiedades incrustadas. De hecho, si uno abre el archivo firmado electrónicamente y se va a las propiedades, uno puede saber que se firmó con DocuSign en tal horario, etc. Entonces uno puede llegar a cierta información electrónica. ¿Y por qué digo esto? Porque en Chile, DocuSign sí es una firma simple, a la pregunta que se está haciendo. Y en la práctica, ¿qué pasa si uno lo quiere probar en juicio? Como hay muchos abogados en esta reunión, en este seminario, todos saben que hay las fases probatorias, una de las de tipos de prueba, ¿no es cierto?, es la prueba documental. Y la prueba documental tiene una subdivisión, o sea, se puede subdividir también lo que es prueba de documentación electrónica. Y hoy día el Código Procesal chileno, ¿no es cierto?, el procedimiento civil agrega, ¿no es cierto?, lo que se le llama la audiencia de percepción documental. No sé si muchos la han escuchado, pero justamente cuando uno quiere presentar documentación electrónica en una fase probatoria, uno tiene que pedir esta audiencia de percepción documental. Entonces, cuando uno lleva este documento de DocuSign, que tú ejemplificaste en la pregunta, al juicio,
justamente lo que va a pasar es que si la otra parte quiere objetarte esa firma, va a generar una objeción, y ahí lo que se va es que el tribunal va a dictar una prueba complementaria de autenticidad. Y lo que va a hacer es llamar a un peritaje. Y va a llegar un perito que sabe de firmas y va a decir, voy a comprobar si esta firma es correcta. Y cuando vaya esa firma, va a revisar el documento, va a revisar las propiedades y va a decir, DocuSign sí, porque sale que se firmó en tal lugar, sale que se firmó porque te llegó el mail. Entonces, en general, no es que DocuSign no sea válido, ¿no? Sí, es completamente válido. Un poco complementando lo que dice José Manuel, ahí se da un poco, y ahí yo difiero, a veces me pasa que le difiero con Rafael, de que el abogado tiene que estar en permanente formación jurídica. ¿Por qué? Porque, y lo voy a poner con el ejemplo de la firma que decía José Manuel, la ley no es una cosa perfecta, no es programación, no es un algoritmo, o un buen algoritmo, no es matemática, sino que la ley es política. Y muchas veces la norma está mal hecha. Entonces, lo relevante no es si funciona o no funciona la ley, es saber la ley. Y nosotros como abogados tenemos que conocer leyes buenas y leyes malas y tener criterio para poder apoyar a nuestros clientes en base a una norma que puede ser tonta, porque su naturaleza es política, no es técnica necesariamente. Entonces el abogado tiene que estar en permanente conocimiento, y por eso el ejemplo que da José Manuel es un ejemplo perfecto. La ley actual de firma electrónica es una ley mala. ¿Por qué? Porque le da plena prueba a la ley de firma electrónica, a la firma electrónica avanzada, que técnicamente es igual que una firma simple. Si tú pones dos certificados por ejemplo, no sé el caso de José Manuel, pero si pones dos certificados y los miras en un espejo, el algoritmo es igual. Pero resulta que uno es plena prueba y el otro, perdona José Manuel para terminar, y uno hace plena prueba y el otro no, pero técnicamente son iguales. Lo que pasa es que uno lo da un prestador acreditado, otro no lo da un prestador acreditado, pero técnicamente son iguales. Entonces, la ley chilena nunca debió dar plena prueba a la firma electrónica avanzada, eso es absurdo. Debió ser según las reglas generales, porque el prestador acreditado no ve el contenido del documento, él no autoriza, él lo único que provee un certificado de firma y nada más. Entonces, la idea que hay en el proyecto de ley actual para modificar la ley de firma electrónica es masificar enormemente la firma electrónica avanzada, pero también a mi juicio es absurdo. ¿Cómo una persona de 80 años va a estar con una firma electrónica avanzada sin saber que está generando puros instrumentos que hacen plena prueba en contra suya? Entonces una cosa es tener la firma electrónica avanzada y sus efectos, y otra cosa es masificarla enormemente en contra, vuelvo a la idea del ser humano. La tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de la automatización, de las plataformas, de la tecnología. La tecnología tiene que volver al ser humano, y eso es lo más importante. Perdona, José Manuel. No, está perfecto. Mira, solo complementarte, Rodrigo, que efectivamente las firmas simples como que tienen la misma tecnología de una firma avanzada en la medida que sean buenas firmas simples. O sea, DocuSign y WebDoc usan criptografía. Cuando tú usas criptografía que usan el algoritmo RSA, que es el algoritmo más utilizado, que lo crearon los criptógrafos del MIT hace 30 años, es indescifrable porque tiene casi el mismo nivel de indestructibilidad que un hash de blockchain. En la práctica tú necesitas un procesador muy rápido, muy grande para llegar a la otra clave que descifra la información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay firmantes simples muy malos, que no usan criptografía. Entonces, la firma avanzada no es igual a la simple en la medida que sea una buena firma simple que use criptografía. Porque cuando una firma simple es un pad de firma que le hace hacer un dibujito que no genera ningún registro, eso no le va a ayudar al perito dentro de la audiencia de percepción documental a comprobar la garantía de atribución. Y es que haya una asociación entre el firmante y lo firmado. Entonces, quiero solamente aclarar que justamente en esa misma firma estoy muy de acuerdo con lo que dice, pero lógicamente hay algunos firmantes que no te generan el mismo proceso tecnológico y no le ayudan a ese perito que está registrado en la Corte de Apelaciones a comprobar la veracidad de esa conexión entre el firmante y el firmado. Exactamente, y por eso en el fondo al final va a ser un tema tecnológico, y efectivamente es la robustez del tipo de firma simple frente a una firma electrónica avanzada que hasta tecnológicamente puede ser menos robusta que tu firma electrónica simple. Hoy día hay firmas electrónicas avanzadas que son con preguntas al registro civil, en que en realidad la seguridad no es tan potente. Lógico. Carlota, si estamos en tiempo, Carlota. Perdona, José Manuel. Sí. No, que eso va muy de la mano y estoy muy de acuerdo. O sea, la norma le da carácter de avanzada
y como lo decía la ley modelo de la ONU, porque supuestamente la entidad local acredita mejor que el propio equipo técnico, que lo puede hacer muchísimo mejor que esa entidad local. Entonces, supuestamente la entidad acreditadora chilena tiene tanto nivel de omnipotencia, que sabe tanto más de tecnología, que genera otro software buenísimo, que pueden hacerlo mucho mejor. Entonces, obviamente, y esa es la única diferencia. Lo bueno, dentro de todo lo malo, lo bueno, es que la firma avanzada, cuando no requiere de demasiado dispositivo que uno tenga que portar, sino que sea una firma avanzada que sea segura y eventualmente todas las partes puedan usarla, ahí ya no va a ser solamente claro, una firma avanzada. Hoy día el gran problema que hay, por ejemplo, es la interoperabilidad entre certificados y lo que está pasando con las firmas que vienen de fuera de Chile, porque no hay prestadores extranjeros validados en Chile bajo la ley, que es esta ley chilena que, como bien dice José Manuel, sigue la ley modelo de la UNCITRAL, de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de las Naciones Unidas. Carlota, no sé si estamos en tiempo o tú nos guías, así que... Perdón, estaba silenciada, sí. Sí, hay bastantes preguntas, pero la verdad nosotros también somos bastante respetuosos de los tiempos de inicio y de término. Agradecer en los mensajes en el chat para ustedes tres, las felicitaciones, los agradecimientos, los saludos desde Perú, Ecuador, Concepción. Esto también, bueno, José Manuel está hoy día en México, yo creo que esto es muy beneficioso el que nos podamos conectar desde lugares extremos. Y agradecerles el tiempo, la dedicación, la participación. Me encantaría saludar con nombre y apellido, pero me encanta ver a muchos de nuestros alumnos acá y un poco lo que comentaba Rafael. Yo no debería decir esto, pero yo comparto que los abogados, no es que no deban seguir estudiando Derecho, pero sí tienen que cruzar las fronteras del conocimiento. Y me encanta ver en este tema a laboralistas, a penalistas, a tributaristas como Berta, a corporativistas como Sandra, y en el fondo la invitación efectivamente es a cruzar la frontera e ir hacia esos lugares que nos son desconocidos, dentro de nuestra propia disciplina o en otras. Y por lo mismo, programas interdisciplinarios e interfacultades yo creo que hoy día son muy ventajosos. En eso, Carlota, aprovechando tus palabras, invitarlos a este curso que hemos organizado con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Somos muy innovadores en la universidad porque entiendo el primer programa interfacultades que estamos haciendo entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería, en que vamos a analizar aspectos legales, pero también aspectos técnicos de la ciberseguridad y de la protección de datos personales, en que hay varios profesionales, ingenieros y abogados, en que hay una perspectiva comercial de los datos, una perspectiva técnica y una perspectiva legal. Así que están todos muy invitados al curso. Es un curso que dura 3 meses, me parece, son los días jueves, me parece, Carlota, pero bueno, la información está toda en línea. Francisca los puede apoyar también en toda la información. Es un curso que ya llevamos varios semestres, pero esta es la primera vez que coorganizamos 2 facultades con esta visión interdisciplinaria. Así que hay otro director del curso que es ingeniero, así que hemos tenido que aprender a llevarnos bien entre los dos y a hablar algún idioma común con Ricardo, así que los invitamos cordialmente a todos a inscribirse en este curso. Y a los que están preguntando por el chat, sí, a Álvaro y a otros, no se preocupen, les vamos a enviar la información por correo, también pregunta Marcela, les vamos a enviar la información del curso por correo para que la puedan conocer en detalle. Y por ahí Pilar Ramírez preguntó si podíamos ayudar en aclarar o profundizar temas sobre firma electrónica, y esa es la siguiente invitación que les vamos a hacer. La siguiente conversación que vamos a tener es sobre firma electrónica. Así es que los vamos a invitar pronto. Bien, buenas noches, muchas gracias, que gane Chile para que podamos celebrar, y si no gana, bueno, no importa, calculadora siempre ayuda hasta el final. Así que buenas noches, muchas gracias por sus felicitaciones y por sus agradecimientos, Rodrigo, Rafael, José Manuel, y a todo el equipo de posgrado de la facultad que trabajó para realizar esta actividad. Que estén muy bien, buenas noches.